Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a este encuentro online en el que vamos a abordar las principales claves que marcan las perspectivas económicas y financieras para este 2022. Un encuentro que organiza Diario de Navarra y BBVA y en el que a continuación vamos a escuchar a expertos en mercados, macroeconomía o inversión financiera, entre otros temas. Está claro que la economía juega un papel clave en nuestro día a día, lo que hace esencial, entre otras cosas, la gestión de las finanzas tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Por eso abrimos perspectivas económicas y financieras para este 2022. Siguiendo la máxima de que la información es poder, a través de los puntos de vista de los invitados que escucharemos a continuación, vamos a ofrecer contexto informativo para entender las perspectivas económicas a corto y a medio plazo, incluso a largo también. En unos minutos escucharemos a Rafael Domenech, que es el director del BBVA Research, Álvaro Manteca, responsable de mercados de banca privada de BBVA, y Elisa Dorronsolo, directora del segmento Banca Privada, Dirección Territorial Norte. A los tres, muy bienvenidos y muy buenos días, Rafael, Álvaro y Elisa. Os saludo desde aquí. Para comenzar, me gustaría poner las bases de la conversación con unas preguntas más generales y de contexto, con Rafael y con Álvaro, que nos van a ayudar a entender dónde estamos. Luego nos centraremos también en cuestiones más focalizadas en el inversor y en la banca privada, que nos resolverá Elisa. Así que vamos ya con Rafael Domenech, director de BBVA Research. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días, bienvenido. Pues muy buenos días, Belén. Encantado de estar contigo, con el resto de compañeros que participan en este evento y, por supuesto, con todas las personas que nos están siguiendo. En primer lugar, y para ir centrando y poniendo foco en el tema que vamos a abordar en perspectivas económicas y financieras para este 2022, Rafael, ¿con qué escenario macroeconómico nos vamos a encontrar este 2022 en lo que queda de año? A ver, pues nuestro escenario de crecimiento económico, nuestro escenario base es un crecimiento bastante robusto a nivel mundial, de recuperación. Lo que sí que es cierto es que con un crecimiento algo menor de desaceleración con respecto al 2021, que fue el año del rebote, ¿no? Tras la pandemia, el año de la crisis. En 2020 la economía mundial pues cayó por encima del 3%. El año pasado estimamos que habrá crecido la economía mundial un 6% y para pues esperamos un crecimiento que va a ser bastante sólido en el entorno del 4,5%. Y lo que es más importante, ¿no? para la economía española, para la economía navarra y en general para los mercados financieros, es que la economía norteamericana pues, y también la europea van a estar creciendo por encima de su potencial, ¿no? Las estimaciones que nosotros manejamos son que la economía norteamericana va a crecer por encima del 4%, entre el 4 y 4,5%. Europa se va a acercar al 4%, algo menos que Estados Unidos, aproximadamente medio punto, pero hay que tener en cuenta que la demografía es básicamente la que explica esta diferencia. Es decir, que en términos de renta per cápita el crecimiento es muy, muy similar, ¿no? China acercándose a su crecimiento potencial, un 5%, por lo tanto, en general, insisto, tenemos a las economías que o bien ya han recuperado lo que era el nivel de producción previo a la crisis del COVID, o incluso, como es el caso de Estados Unidos, que han recuperado la tendencia previa de crecimiento como si no hubiera pasado el COVID, ¿no? Es decir, que cayeron menos, han rebotado con tanta fuerza gracias a todas las políticas de estímulo monetarias y fiscales que se han empleado allí, que la economía ha rebotado con mucha fuerza. La contrapartida de esto, de una recuperación bastante intensa, muy superior en términos de demanda que de oferta, es que la inflación pues, está creciendo con fuerza, aunque con diferencias mucho más intensamente en Estados Unidos y de manera más generalizada que en Europa, ¿no? Y bueno, este escenario base pues también está sujeto a riesgos, ¿no? Que me imagino, Belén, que tendremos tiempo de ir desgranándolos a lo largo de esta conversación.
Me gusta que empecemos por las perspectivas más positivas o más optimistas o más limpias, ¿no? Porque, como bien dices, esta es una cuestión de claroscuros, ¿eh? Y a pesar de que en algunos casos la situación es mejor de lo que podíamos haber pensado o de lo que algunos nos dijeron, creo que queda mucho camino por recorrer y ahora vamos a entrar también en los retos. Pero vamos a preguntarle a Álvaro Manteca, responsable de mercados de banca privada de BBVA, cómo vemos este 2022 desde el punto de vista de los mercados y de la inversión. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días, encantada de saludarte. Hola, muy buenos días y bueno, pues un placer estar aquí con todos vosotros, trasladando un poco la visión que tenemos de los mercados para este año que comienza. Y bueno, como ha dicho Rafael, bueno, pues esa previsión de un crecimiento económico sólido para el año 2022 pues se va a trasladar también a los mercados financieros. Nosotros pensamos que eso mantendrá soportados los precios de las acciones durante el año 2022, aunque hemos empezado de una manera un tanto convulsa. Ahora hablaremos también pues de los riesgos al escenario, pero bueno, el principal riesgo, anticipándome un poco a lo que tiene que decir, a lo que tendrá que decir Rafael, pues es el riesgo de inflación, ¿no? Que es un riesgo pues que se está demostrando bastante más persistente de lo que nosotros pensábamos hace unos meses y está afectando también de manera intensa a los mercados financieros, tanto a los mercados de bonos como a los mercados de renta variable. Y por eso hemos empezado el año con cierta volatilidad y con bastantes movimientos desordenados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué esperamos entonces? Bueno, en general nuestra visión es constructiva para el conjunto del año, aunque sí contamos con dos factores importantes, ¿no? El primero es que esperamos que el año sea más volátil que el año pasado, es decir, que se produzcan movimientos de mayor intensidad en los mercados. Esto lo estamos empezando a ver claramente en los primeros días del año y entendemos que va a ser la tónica del año en curso, a diferencia de lo que pasó el año pasado, en el cual pues los mercados pues fueron, salvo la parte final del año, pues estuvieron muy tranquilos durante todo el ejercicio. Y el segundo factor que tenemos que tener en cuenta es que lamentablemente pues va a volver a ser un año que va a ser complicado para los inversores muy conservadores. Va a ser bastante difícil que puedan generar un rendimiento que supere la inflación, que todavía será alta en el año 2022. Perfecto. Rafael, decíamos que hay muchas cuestiones que están en el aire, ¿no? Y que la economía, a pesar de que es una ciencia relativamente matemática, también está sujeta a muchísimas variables. ¿Qué pasaría o cómo puede afectar a esta evolución de la economía, de la macroeconomía, si tenemos una nueva variante? Ahora mismo estamos hablando de que Omicron ya está prácticamente controlada en buena parte de Europa, pero tampoco podemos bajar la guardia. No sabemos si volverá el virus con una nueva mutación, si habrá una nueva variante, si podemos estar en otra situación de repetir todo el efecto que ha tenido la pandemia en las distintas oleadas. ¿Cómo podría afectar esto a la economía, Rafael? Bueno, pues en nuestro escenario base, Belén, lo que consideramos es que, por supuesto, van a aparecer nuevas variantes, van a aparecer nuevas olas de contagios, pero que las vacunas, las mejoras en las vacunas, porque las vacunas están evolucionando, ¿no? Y también las mejoras en los tratamientos lo que van a permitir es que estas nuevas variantes tengan efectos decrecientes en términos de tensiones sanitarias y lo que nos ocupa hoy aquí, en términos de sus efectos económicos, ¿no? Y esto lo hemos visto muy claramente, por ejemplo, con las 6 olas que ha tenido España. La primera, que era la más desconocida, fue la que nos llevó al gran confinamiento. La sexta ola, que con diferencia ha sido la que más contagios ha provocado, en términos de letalidad, pues ha disminuido mucho, también las tensiones hospitalarias, y los efectos económicos han sido, no voy a decir que prácticamente inexistentes, porque en algunos sectores, para algunas actividades se han notado, pero desde luego nada comparables a lo que hemos tenido en olas anteriores, ¿no? Ese es nuestro escenario base. Lo que pasa es que, como todo escenario base, también tiene un escenario de riesgo, ¿no? Al cual le damos claramente una menor probabilidad. Y en ese escenario de riesgo, que es el que nos obliga a seguir monitorizando lo que pasa con estas nuevas variantes, es que haya nuevas cepas que eludan las vacunas y que entonces la respuesta
tengan que ser, o bien también porque las vacunas son menos efectivas o porque los tratamientos no evitan, ¿no?, la hospitalización de las personas que se contagian y su gravedad mientras están en los hospitales, pues que se tengan que tomar de nuevo medidas más drásticas en términos de restricciones de actividad, limitación al movimiento de las personas, etcétera. Pero insisto, ese es el escenario de riesgo. Yo creo que cada vez las noticias son más alentadoras y que en esta carrera de la ciencia frente al coronavirus, claramente desde hace ya bastante tiempo va ganando la primera. La ciencia se está imponiendo abrumadoramente. ¿Cómo se ve el escenario de tipos en esta situación? ¿Para cuándo una subida? Que era un tema de los que ya nos has hablado. Bueno, pues aquí lo que hay que tener en cuenta es que la secuencia que estábamos contando antes ha sido de una demanda que se recupera mucho más rápidamente que la oferta. Esto empieza a generar tensiones de inflación, sobre todo en Estados Unidos. La inflación, el último dato que hemos conocido esta semana, se ha ido al 7,5% en términos interanuales. Es el registro más alto de los últimos 40 años. Entonces, bueno, pues el mercado ha empezado ya a descontar claramente no solo 4 subidas de tipos este año, sino que ahora en la próxima del mes de marzo incluso una subida de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. Por lo tanto, bueno, pues este año las subidas estarán entre 100 y 125 puntos básicos en Estados Unidos. Para el año que viene se esperan otros 100 puntos básicos. Estaríamos hablando de subidas por encima de los 200 puntos básicos en el transcurso de estos dos años, pero la situación es bastante distinta en Europa, primero porque la recuperación va con un poquito de retraso con respecto a Estados Unidos. Los problemas de inflación no son tan generalizados, ¿no? Y la Reserva, a diferencia de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, por lo tanto, tiene el margen de maniobra de llevar a cabo pues una normalización de su política monetaria más gradual, también basada en datos, ¿no? Que iremos conociendo a lo largo del año, pero si las previsiones nuestras se cumplen y este problema de inflación más elevada se empieza a normalizar a partir de la segunda mitad del año que viene, de este año, porque lo que es la primera mitad del 2022, pensamos con los cuellos de botella, las disrupciones en las cadenas de suministros van a seguir estando ahí. Pero en la segunda mitad de 2022, a la que empecemos a comparar ya con niveles de precios más elevados como los que tuvimos en la segunda mitad del 2021, por ejemplo, en el caso de la energía, del petróleo, del gas, los efectos van a ir desapareciendo, la inflación se va a moderar y eso le va a dar un margen de maniobra mayor, ¿no?, al Banco Central Europeo. Por lo tanto, ahí habrá que ir esperando los datos, aunque el mercado ya ha empezado a descontar la posibilidad de que a finales de este año podría haber ya una subida moderada de tipos de interés. En cualquier caso, yo creo que lo importante es que en este horizonte en el que estamos hablando, al menos en 2022, los tipos de interés reales van a seguir permaneciendo en el terreno negativo. Álvaro, una cuestión, enfocándonos más, si cabe, en el tema del inversor y en el punto de vista del inversor. ¿Cómo crees que va a comportarse la renta variable este año y qué otras oportunidades de inversión tenemos para este 2022, pensando también en los inversores más conservadores? Bueno, Belén, pues mira, al final la renta variable correlaciona con el crecimiento económico. Es decir, si hay crecimiento económico, los mercados de renta variable tendrán tendencia a continuar con esa tendencia alcista, valga la redundancia, que nos acompaña desde hace ya algunos meses. Lo que tampoco esperamos es que este año se puedan registrar las subidas tan relevantes que tuvimos el año pasado. Así que vemos que ese crecimiento económico, que es menor, como nos ha dicho Rafael, que el del año pasado, va a implicar pues mayores beneficios empresariales. Esos mayores beneficios empresariales también van a mantener
soportados los precios de las acciones y entendemos que va a ser un entorno razonablemente positivo para las bolsas mundiales. Insisto, no tanto como lo fue el año pasado, ya que el momento del ciclo ha cambiado. El año pasado veníamos de un ciclo de recuperación, de salida de una recesión con muchísima fuerza, y ahora estamos en un momento diferente del ciclo, en un momento de expansión en el cual los crecimientos ya son más modestos, las ganancias de beneficios también lo son, empezamos a tener, como acabamos de ver, pues subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, y todo eso mantiene pues un entorno para la renta variable que no es tan propicio. Pero insisto, pues esperamos un buen año 2022. En cuanto a oportunidades, bueno, pues nosotros sí que pensamos que la selección de acciones y la selección de sectores va a ser muy importante este año. Este año los ganadores probablemente del año pasado pues no sean los ganadores este año. En plena pandemia, ¿qué sectores funcionaban bien? Pues funcionaban bien el sector tecnológico, por supuesto, es evidente. Todos los sectores que digo yo de quedarse en casa, pues lo hicieron francamente bien. Sectores de consumo discrecional, sectores de servicios de comunicaciones, tecnología, muy bien. Y este año estamos viendo el efecto contrario, es decir, los sectores que más sufrieron en plena pandemia, los sectores de salir a la calle, por entendernos, pues son los que previsiblemente mejor comportamiento van a tener este año. Estamos hablando pues de sector petrolífero, de materias primas, sectores relacionados con los servicios, el sector financiero. Todo eso pensamos que van a ser los ganadores del año 2022. ¿Por qué lo digo también? Porque en un entorno de subidas de tipos de interés, las empresas más caras, las que tienen unas valoraciones más elevadas, sufren con mayor intensidad que las empresas baratas. Y estos sectores que te he comentado, Belén, son todos baratos, es decir, son todos sectores que no han tenido un buen comportamiento en los últimos años y por lo tanto pues tienen unos niveles de precios en relativo mucho más bajos que estas otras empresas. Y para terminar, en cuanto a los inversores conservadores, pues bueno, tengo que volver a insistir. Este año pues no pinta bien para ellos. El año pasado no fue un año bueno para la renta fija y este año pues ha empezado de la misma manera, incluso peor. ¿Por qué se produce este movimiento? Bueno, pues cuando los bancos centrales empiezan a subir sus tipos de interés o el mercado empieza a descontar esas subidas, ¿qué es lo que pasa? Pues que la deuda pública también empieza a repuntar la rentabilidad. Y eso, que es bueno a medio y largo plazo porque permite que tengamos unos intereses, unas rentabilidades más altas en el futuro, a corto plazo penaliza mucho los precios de los bonos. Y lo que estamos viendo ahora es precisamente eso. Los precios de los bonos soberanos están cayendo y eso en los fondos de renta fija se está dejando notar con claridad en caídas. ¿La parte positiva cuál es? Bueno, pues que la parte positiva, si siguen normalizándose los tipos de interés, el inversor conservador en algún momento podrá volver a tener rentabilidades positivas en los depósitos, por ejemplo, podrá tener o podrá comprar renta fija pues con unas mayores expectativas de rentabilidad y eso pues a medio plazo será una buena noticia. A corto plazo la tendencia pues no pinta demasiado bien, lamentablemente. Bueno, interesantísimo lo que nos estáis contando, muchas claves a tener en cuenta. Por cerrar un poco el cuadro o por completar este cóctel, ¿no? tan claro que nos estáis ofreciendo sobre las perspectivas económicas y financieras para este 2022. ¿Os acordáis aquel dicho, ¿no? Decían que cuando una mariposa aletea en el Amazonas, al final repercute también en cada uno de nuestros entornos. Y esto es así, vivimos en una aldea global. Por lo tanto, más allá de la pandemia, que es importantísimo, ya hemos hablado de qué pasaría en una situación o en otra, si hay o no hay una nueva variante. Más cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con todos los conflictos que ahora mismo asolan el planeta, ¿no? o amenazan con asolarlo? La pregunta para los dos, ahí sí que ya me gustaría, si quieres tú mismo que estás ahora mismo, Álvaro, haciéndonos este dibujo de la situación, pensando un poquito en el inversor, ¿qué pasaría si ocurren otras cosas, ¿no? O qué sectores, qué riesgos, qué entornos van a marcar el devenir de la economía y debemos tener en cuenta también desde todos los puntos de vista este año a la hora de invertir? Sin duda, Belén, existe un escenario de riesgos que es muy complejo. Yo me voy a centrar más
en esos riesgos enfocados al mundo de los mercados financieros. Rafael lo hará más centrado en el mundo macroeconómico, pero el riesgo más relevante bajo nuestro punto de vista que estamos ahora, que nos amenaza en los mercados, es el riesgo de la inflación. Ya lo ha comentado Rafael, una inflación en Estados Unidos en enero que ha sorprendido, se ha ido al 7,5%, una inflación en Europa que también ha sorprendido, ya la tenemos en niveles del 5,1%. No tenemos todavía evidencias claras de que esas tasas de inflación se puedan estar marcando el máximo. Es verdad que lo que ha dicho Rafael pues aplica, ¿no? Que cada vez, a medida que vayamos avanzando en el año, es muy probable que las tasas de inflación vayan bajando, pero todavía no se ha producido. ¿Qué pasa si la inflación sigue sorprendiendo al alza? Bueno, pues para los mercados financieros tiene dos consecuencias muy negativas. La primera es que las empresas pues van a tener dificultades en mantener sus márgenes. Es decir, a medida que suben los precios de la energía, de los combustibles, de los transportes, de todas las materias primas, pues las empresas cada vez van a tener más dificultades para trasladar esos aumentos de costes al consumidor. Por lo tanto, pues los márgenes se van a empezar a erosionar y podemos empezar a tener menores crecimiento de beneficios. Y por otra parte, pues lógicamente también afecta muy negativamente al consumidor, y también una inflación más elevada y persistente, pues al final nos hará daño en el crecimiento económico, ¿no? Eso es el principal riesgo y uno de los factores por los que la inflación amenaza a los mercados. Y el otro factor por el que es un problema es porque los bancos centrales, lógicamente, para luchar contra esas tasas de inflación, lo que hacen es endurecer de manera adicional sus políticas, y ese endurecimiento monetario al final lo que hace pues es penalizar también todo lo que es el mundo de la inversión, y bueno, pues tanto para la renta variable como para la renta fija sería muy indeseable. Y luego pues existen otros riesgos. Por ejemplo, hemos hablado del riesgo geopolítico, que siempre está ahí, pero que esta vez pues parece especialmente grave con el tema de Rusia y Occidente a cuenta de Ucrania como el principal vector de incertidumbre. Y tenemos, bueno, pues ya lo hemos comentado, riesgos sanitarios, tenemos riesgos de otra índole, pero los principales es el riesgo de inflación y lo que se deriva del riesgo de inflación, que es unos bancos centrales mucho más duros de lo que pensamos ahora mismo. Rafael, como nos dice Álvaro, ¿no? Muchos factores a tener en cuenta, desde la inflación, Estados Unidos, conflicto que puede llevarnos a Ucrania. Bueno, para la macroeconomía, ¿cuáles van a ser los riesgos a tener en cuenta este 2022? Pues lo ha explicado muy bien Álvaro. Yo, por un poco completar, darle un poquito de color desde el punto de vista macroeconómico, empezaría hablando de que la inflación está muy ligada a lo que estamos viendo con las disrupciones en las cadenas de suministro y estos cuellos de botella. Se están produciendo cambios sectoriales, estamos viendo también como algunos sectores pues tienen dificultades, ¿no? para proporcionar consumos intermedios, componentes, industria del automóvil, chips, etcétera, ¿no? Cómo estamos también teniendo que hacer frente a una transformación tecnológica y digital, y que ya estamos inmersos en una que nos va a llevar bastante tiempo, como es la sostenibilidad. Y bueno, pues todo esto requiere que tengamos que estar haciendo cambios estructurales en lo que es la actividad económica de nuestros sectores, cuando al mismo tiempo estamos saliendo de una pandemia, ¿no? Y bueno, pues todo esto genera disrupciones muy importantes, ¿no? Junto con una recuperación de la demanda muy fuerte, pues es lo que lleva a la inflación. En el caso de la inflación, lo que nos preocupa que pueda hacer que sea también más intensa y más persistente, más allá de cuánto duren estas disrupciones en las cadenas de producción, es que empiecen a aparecer lo que llamamos efectos colaterales o efectos secundarios de la inflación, que una vez que la inflación aumenta, pues los distintos sectores, en términos de percepción de renta, traten de protegerse, reindexando o reindiciando, por ejemplo, salarios, márgenes empresariales o cualquier otro tipo de rentas, ¿no? Ante la inflación, ¿no? Y esto pues puede terminar generando
un elemento adicional, ¿no? de espirales inflacionarias, ¿no? Si la inflación sube, los salarios suben, los márgenes tratan de protegerse, las empresas pasan el aumento de los costes salariales a precios para que los márgenes no caigan, y así sucesivamente, la inflación se hace mucho más persistente y duradera, ¿no? Y esto dificulta, como muy bien explicaba Álvaro, aún más la labor de los bancos centrales, y puede generar todavía más volatilidad, ¿no? en la economía, por un lado, y en los mercados, por otro, que al fin y al cabo están íntimamente relacionados, ¿no? Y a nivel global, aparte de estos riesgos geopolíticos, ahora Ucrania, ¿no? La posibilidad de una intervención militar allí que pueda alterar aún más el precio del gas en Europa, pues nos sigue preocupando. Volvemos, a medida que se va normalizando ya la situación sanitaria, volvemos a los riesgos que teníamos en 2019, de los que hablábamos entonces, ¿no? China, ¿cómo va a hacer el ajuste de su economía? ¿Va a ser un aterrizaje suave, como esperamos, o va a ser más brusco? ¿Va a haber cómo va a pincharse la burbuja inmobiliaria de una manera ordenada? ¿No? Hemos visto cómo los mercados, por ejemplo, reaccionaban a sucesos como a reestructuraciones de deuda como la de Evergrande, ¿no? Entonces, bueno, China hoy en día es una de las principales economías a nivel mundial, y que por lo tanto es más que esa mariposa de la que tú nos hablabas del Amazonas. Es un gigante económico que si entra en una situación de debilidad de crecimiento, pues obviamente arrastrará el resto de la economía, ¿no? Por lo tanto, muchos riesgos para ir monitorizándolos y ir viendo cómo evolucionan a lo largo del año. Bueno, una mariposa con los ojos rasgados, ¿eh? Pero nos servía la metáfora para hacernos una idea, ¿no? De cómo todos estamos conectados, ¿no? Y en esa aldea global en la que estamos tenemos que entender también hacia dónde van los mercados y hacia dónde evoluciona la economía. Tenemos la macroeconomía ya en una coordenada bastante clara con todo lo que nos has contado. Por un lado, Rafael, Álvaro nos ha puesto también los datos muy claros en torno a los mercados. Vamos a acercarnos a la banca privada. Así que voy a saludar a Elisa Dorronsoro, que es directora del segmento de banca privada de Dirección Territorial Norte de BBVA. Elisa, ¿cómo estás? Encantada de saludarte. Muy buenos días, Belén. Hola. Queríamos también saber, ¿no, Elisa, una vez analizada la economía y los mercados, cómo, por centrarnos y antes de entrar en las perspectivas para este 2022, ¿cómo se ha visto desde el segmento de banca privada este año 2021 todavía convulso y todavía muy afectado por la pandemia? Bueno, pues yo te diría que ha sido un gran año el 2021, a pesar de todo, de la pandemia, de la volatilidad, pero lo que es la banca privada, yo creo que ha tenido un año estupendo. Yo diría que sobre todo por dos motivos, ¿no? El primero, porque los mercados, a pesar de los riesgos y las volatilidades, inherentes, ¿no? Han hecho lo que pensábamos que iban a hacer. Y en ese sentido hemos podido entregar rentabilidades muy buenas, ¿no? Porque los mercados han dado muy buenas oportunidades de rentabilidad en el 2021. Y entregar buenas rentabilidades es algo pues, que nos llena de satisfacción, ¿no? A nuestros clientes. Y en segundo lugar ha sido un buen año, porque el negocio de banca privada sigue creciendo y nosotros como BBVA pues también hemos crecido mucho de forma sana e importante, y eso pues también es una buena noticia, ¿no? Bueno, 2021 ha pasado, estamos ya en 2022. ¿Cuál es vuestro día a día? Vamos a adentrarnos en vuestro trabajo. ¿Cómo ayudáis a invertir a vuestros clientes en un entorno, pues como dices, ¿no? tan volátil, tan cambiante, como el que tenemos en este arranque de 2022, a pesar de que las previsiones no son malas, como nos han explicado Rafael y Álvaro? Pues les ayudamos estando cerca, lo primero, ¿no? Porque es muy importante por lo menos para nosotros, esa cercanía para llegar al conocimiento del cliente, en el sentido de qué es lo que le importa, cuáles son sus objetivos vitales, cuál es su perfil de inversión, su horizonte, sus preferencias, lo que cada uno somos, ¿no? Como personas y como inversores. Y ahí la clave la tiene el banquero privado, ¿no? Nosotros trabajamos la banca privada a través de los banqueros, que son los que canalizan
digamos, todas las capacidades de BBVA, todos los expertos como Rafael o como Álvaro, ¿no? Toda la sapiencia que tenemos y todos los vehículos que gestionamos y la pone a disposición del cliente, ¿no? Es como el que traduce todo lo que tenemos a lo que necesita de verdad el cliente. Con lo cual les ayudamos desde la cercanía y desde la especialización, ¿no? Ahora que te estoy escuchando, ¿no? En esa tarea de facilitadores, ¿no? De conectores, de puentes entre esos datos y esa información que a veces nos llega a borbotones y que sois capaces de traducir vosotros, los gestores, ¿no? Desde el segmento de banca privada. Puede haber también algunas personas, esto se oye en la calle, ¿no? Que entienden, sobre todo en momentos complicados de incertidumbre como el que estamos, ¿no? Que entienden o perciben la inversión, pues como algo riesgoso, ¿no? Como un riesgo, cuando en realidad también deberíamos pensar que puede ser una opción para aumentar nuestro patrimonio, ¿no? Incluso para tener una mejor salud financiera. Sí. Sí, bueno, lo del riesgo, vivir es una actividad de riesgo, ¿no? O sea, que la inversión, pues sí, efectivamente supone asumir riesgos, pero lo que sí sabemos ahora, tal como han dicho Rafael y Álvaro, es que si no hacemos nada con la inflación esta que nos amenaza, pues una erosión, ¿no? De nuestros ahorros, cosa que ya no es incertidumbre, es certeza, ¿no? Con lo cual la conclusión es que hay que poner el dinero a trabajar, ¿no? y que hay que hacerlo pues de manera profesional, de manera correcta y ortodoxa para garantizarse unas rentabilidades acordes a nuestro perfil de riesgo. Y para ello, de nuevo, pues lo mismo que cuando reparamos un tejado no lo hacemos nosotros, o cuando tenemos una enfermedad vamos al médico, pues cuando hay que invertir nuestros ahorros también. Lo conveniente es hacerlo de manos de especialistas, ¿no? en la inversión. ¿Cómo ayudáis a esto, ¿no? Consejos prácticos, recomendaciones. Vamos a ponernos en la situación. Quiero invertir. 4 claves o 5 claves a seguir. ¿Qué nos dirías, Elisa? Bueno, yo no voy a descubrir nada, que seguro que has oído y que sabes, y que sabemos todos, y que seguro que saben todos vuestros lectores. Pero una cosa es saberlas, saber la teoría, y otra aplicarla en la práctica, ¿no? Entonces, las claves que seguro que las tienes presentes. La primera es, que ya lo he mencionado anteriormente, el perfil de riesgo, ¿no? Que es un poco nuestra tolerancia a las pérdidas. Nadie dice, yo tengo un nivel de riesgo, un perfil de riesgo 1, 2, 3. No, es sentarse con el banquero, con un especialista y decir, a ver, ¿tú con qué estás cómodo? ¿Qué pérdidas soportas en el corto plazo? No estamos hablando de pérdidas, sino en esos momentos de tensión. ¿Qué pérdidas soportas tú como persona? ¿Soporta tu patrimonio con tus necesidades vitales? El perfil de riesgo es muy importante fijarlo porque marca de manera determinante las inversiones de tu cartera. Luego, otro consejo, súper manido, pero es que es buenísimo, la magia de la diversificación. La diversificación es muy importante. De poner los huevos en distintas cestas, ¿no, Elisa? Exacto. Mejor dicho todavía. Exacto. ¿Por qué? Porque incluimos activos que están correlacionados negativamente y eso permite acceder a más rentabilidad con menos riesgo y permite eliminar riesgos específicos. Y eso es vital, ¿no? para construir una cartera sana. Muy importante, muy importante. Y no creas que se hace generalizadamente. Lo sabemos y así todo a veces cuesta hacerlo, ¿no? Otro consejo, quitar presión del tiempo a las inversiones. Las inversiones las hacemos para ganar dinero, por supuesto, para hacer crecer nuestros ahorros y mirarlas cada hora, cada día, cada semana puede no convenir. No. Yo creo que el horizonte tenemos que dejarlas trabajar, ¿no? y madurar y pues eso, en meses y en años, por supuesto, ¿no? Y ya ves que no te estoy diciendo nada que no sepas, pero hay que ponerlo en práctica. Y te diría otra pista muy importante que también la sabemos, pero en la que es especialmente válido tener o valioso tener una persona al lado, un banquero, un especialista, que te lo recuerda, ¿no? Que te hace de pepito grillo. Y diría que ese cuarto punto es gestionar bien las emociones, tener disciplina emocional. Y esto se ha visto muy claramente en el 2020 y el 2021, ¿no?
que hemos tenido caídas y subidas verticales que no dan tiempo prácticamente a hacer nada y hay que, pues eso, tomar las decisiones con frialdad, elevarse un poco, apoyarse en un experto, no perder de vista los otros puntos anteriores que he dicho, nuestro perfil de riesgo, lo importante que es la diversificación y el horizonte temporal, y con esa cabeza fría, que a veces no es sencillo, es más fácil decirlo que hacerlo, pues invertir así, ¿no? Esos son los tips que yo diría que son fundamentales y que generan una disciplina de inversión muy sana y que en el medio largo plazo da sus frutos seguro. Interesantísimo y sobre todo mucho sentido común, ¿no? A veces es importante recordar cosas que damos por hechas o que entendemos que son necesarias pero que se nos olvidan. Ya que hablabas de, bueno, o estabas dando unos consejos, ¿no? Para invertir bien, es así de fácil, ¿no? ¿Cuáles serían en este momento las temáticas o los segmentos que presentan mayores opciones de rentabilidad para los próximos años, si quieres, y que vosotros desde BBVA estáis ofreciendo en este momento a vuestros clientes? Bueno, yo creo que Álvaro ha repasado muy bien los sectores que vemos con más recorrido en los próximos meses, ¿no? Precisamente por estas amenazas de inflación, ha hablado de los sectores más baratos, los que están ligados a la recuperación, ¿no?, de la economía y de la actividad social. Pero luego es cierto que en estos últimos años, nosotros ya desde hace 2, casi 3, hemos puesto el foco en lo que llamamos megatendencias o sectores disruptivos. Y es que todos los calificativos se nos quedan pequeños en el siglo XXI porque vamos tan rápido que ya tenemos todos nombres espectaculares, ¿no? Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, ¿qué son las megatendencias? Eso es. Entender de todo el movimiento que tenemos de innovación, de disrupción, de nuevos sectores que surgen, intentar entenderlos y saber cuáles son aquellos que van a cambiar de verdad, a transformar la realidad económica y van a generar riqueza, ¿no? Y esto es muy importante, bueno, pues porque ahí estarán las bolsas de valor en el medio y en el largo plazo, y eso lo hacemos con equipos propios y también apoyándonos en expertos, ¿vale? La especialización es fundamental en todos los análisis. ¿Y de qué megatendencias hablamos, ¿no? Pues hablamos de disrupción tecnológica, obviamente, de nuevos estilos de vida y consumo, de los cambios demográficos y sociales, bueno, o de ciberseguridad, o de 5G, o de todas estas cosas que nos están bombardeando todos los días y que están generando una nueva economía, nuevas empresas y nuevo valor, ¿no? Y bueno, y no puedo dejar de mencionar una gran megatendencia que ahora mismo lo inunda todo, que es la sostenibilidad, ¿no? Que además en nuestra casa, en nuestro grupo, pues es una prioridad estratégica y que en el mundo de los mercados y de las inversiones, tú lo sabes bien, pues lo está también inundando todo, ¿no? Cada vez tenemos más herramientas y más formas de valorar y de cuantificar cómo de sostenibles son las inversiones. Cada vez se demandan más desde el lado de los propios inversores. Y bueno, esto es algo que está creciendo muy rápido, que mueve muchísimo dinero y que tener la capacidad de saber cómo se va a canalizar ese dinero y cuáles van a ser los sectores y sobre todo las empresas que se van a beneficiar de todo esto, pues es clave para ese extra de rentabilidad, ¿no?, que nos piden los clientes. Muy bien. Por ir terminando, Elisa, y también se lo voy a preguntar enseguida a Álvaro y a Rafael antes de despedirnos, hablando de perspectivas económicas y financieras para este 2022, que es el tema que nos ocupa, una clave, un consejo para terminar. ¿Qué pensamiento compartiríais para despedirnos con nuestros oyentes, lectores, las personas que ahora mismo están siguiendo esta conversación? Rafael. Sí. Bueno, pues desde el punto de vista económico, el consejo es que, aunque esperamos un año de recuperación económica, un año más de recuperación y por lo tanto de crecimiento bastante robusto, pues que tengamos en cuenta que hay mucha incertidumbre, como hemos ido repasando en esta conversación, y que por lo tanto pues también tenemos que estar preparados, ¿no?, ante esos escenarios de riesgo que se puedan materializar a lo largo del año. ¿Positivo?
pero con los ojos bien abiertos, ¿no? Y con mucho cuidado por lo que pueda ocurrir. Álvaro, ¿qué nos dirías? ¿Qué pensamiento, qué reflexión nos dejas antes de terminar? Bueno, pues Belén, yo diría que como reflexión final aconsejaría a todos los que vayan a ver esta entrevista, pues que no dejen su dinero sin trabajar, que lo pongan a trabajar, que, como ha dicho Elisa, que tengan un horizonte temporal de largo plazo, que a largo plazo los mercados financieros siempre nos van a dar un rendimiento positivo que va a permitir que nuestro patrimonio no se erosione por esas tasas de inflación tan elevadas que tenemos ahora mismo. Tenemos por delante un año en el que previsiblemente vamos a seguir contando con esa buena evolución de los mercados bursátiles, y eso me lleva a mi segundo mensaje. Aquellas personas conservadoras, siempre y cuando se comprometan con un horizonte de inversión de largo plazo, un poco de renta variable pueden soportar en casi todos los casos en sus carteras. Muy bien. Y Elisa, ¿qué mensaje nos dejas? Elisa Dorronsoro, desde el entorno, desde el segmento de la banca privada. Por sumar algo a lo que ha comentado Álvaro ahora mismo, llevar a cabo el tema de las inversiones de la mano de un experto, de un especialista. Quita mucha presión, mete mucho sentido a todo lo que se hace y da muy buenos resultados, ¿no? Bueno, pues con todo esto nos vamos a quedar. Elisa Dorronsoro, directora del segmento de banca privada, Dirección Territorial Norte, BBVA, muchas gracias por compartir con nosotros tu trabajo diario, tu conocimiento y también, bueno, pues ese ser facilitador, ¿no?, que nos ha servido y nos has dado además consejos desde mi punto de vista muy prácticos para el momento en el que estamos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Elisa. Álvaro Manteca, responsable de mercados de banca privada de BBVA, muchísimas gracias también, Álvaro, porque las perspectivas de cara al inversor, de cara al mercado de banca privada, pues no siempre son fáciles de entender, ¿no? Yo creo que nos has ayudado a entenderlo mucho mejor. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, un placer. Y por supuesto, Rafael Domenech, director de BBVA Research. La situación macroeconómica no es fácil de traducir y es también básico, ¿no?, a la hora de entender, y ya no solamente para invertir, de entender la vida, el momento en el que estamos, ¿no?, nuestra sociedad, a este año 2022 que no se parece a nada porque nos ha tocado vivir una situación complejísima, inusual, inaudita en la historia de la humanidad, y es más importante que nunca que alguien te lo explique y que alguien te ayude a entenderlo. Así que muchísimas gracias también por todo lo que has compartido con nosotros, Rafael. Muchísimas gracias, Belén. Ha sido un auténtico placer. Gracias a los tres en Perspectivas Económicas y Financieras para este 2022. Esperamos que les haya servido, que hayan entendido lo importante que es saber dónde estamos, manejar información válida, clara, veraz, y hemos hecho lo posible desde Diario de Navarra y BBVA por darles información y por ubicarles en este contexto económico con estas perspectivas para este año. Gracias a todos los que nos han acompañado y buenos días.